tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Esta es la segunda llamada. En un momentito iniciamos este conversatorio. Respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las bombas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de este webinar Violencia Política contra la Mujer por Razón de Género, que forma parte de las actividades de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un espacio para reflexionar, pero sobre todo para actuar y poner fin a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Quiero presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de esta facultad. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Se encuentra con nosotros también el doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general. Gracias, muy buenas tardes. Está con nosotros también la doctora María Magdalena Sarraute Requesens, directora de Sarraute Educación. Muchas gracias, Vane. Feliz tarde. Y se encuentra también con nosotros la maestra Marcela Ángeles de Aguajare, académica de esta facultad y miembro de la Comisión Interna de Equidad de Género. Buenas tardes, gracias, Vane. Quiero ceder ahora la palabra al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz para que nos haga favor de inaugurar este webinar. Y agradezco la presencia y la presentación que me hizo la licenciada Vanessa Joachín, nuestra coordinadora de Comunicación y Extensión Universitaria. Realmente para nosotros es un honor tener a una invitada de primer nivel para este tema tan importante y en conmemoración todavía, y va a durar esto bastantes días, bastantes meses, va a durar siempre la Jornada Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N. Realmente para la FES Cuautitlán, y debo comentarlo, no es una simulación, es una realidad de la Comisión Interna de Equidad de Género, cuya integrante es la que va a ser la moderadora, la maestra Marcela Ángeles. Hacen una labor continua, constante. Sabemos que no nada más es la actuación jurídica, judicial de las cosas,
es hacer una cultura, es hacer una educación, es sembrar conciencia en todos, varones, mujeres, todos los géneros involucrados para que podamos realmente erradicar este gravísimo problema. Ahora vamos a escuchar la conferencia Violencia Política contra las Mujeres por razón de género y nuestra ponente, la doctora Laura Inés López Padilla. Agradezco su presencia, doctora. Vamos a escucharla con mucha atención. Para nosotros es importante conocer todos los puntos de vista, conocer todas las facetas de este gran problema mundial, nacional, universitario, que es la violencia contra las mujeres. Todo lo que hagamos a favor de esto va a contribuir precisamente a minorar los problemas. Ojalá me toca vivirlo, erradicar este tipo de problemas. Desde luego agradezco a la moderadora, la maestra Marcela Ángeles Naguajare. Ella, además de ser integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género de la FES Cuautitlán, es consejera técnica. Consejo técnico es un cuerpo colegiado presidido por el director, por un servidor, pero hay integrantes de todos los departamentos. Ella representa al Departamento de Ciencias Sociales y desde luego tiene una faceta muy importante como autoridad universitaria y también como integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género. Yo agradezco la presencia del doctor Francisco Montiel Sosa, nuestro secretario general, de la doctora María Magdalena Zarraute, que representa al nodo UNESCO y también representa en este momento a Palech, que también son organizadores de este importante evento. Agradezco y realmente los veo y los he seguido permanentemente, han estado con nosotros en todos los eventos, a varios miembros de nuestros funcionarios, porque estamos convencidos que la actuación administrativa para atender y aminorar esos problemas es importante. Agradezco a los que ahorita veo en el panel que tengo enfrentito, a la maestra María Esther Monroy, al licenciado Jesús Vaca, a la licenciada Claudia Rocha, al licenciado Juan Carlos, licenciado y veterinario, no nieguen lo veterinario, Juan Carlos Torres, a Mari Sierra, a Rosy, bueno, por ahí muchísimo está Rosalba, prendió su video para que la viera, y siento que muchísimos funcionarios, porque también como administración tenemos esta responsabilidad. No tiene abierto su video, pero también está Luis Rubén, que nos está ayudando en la logística. Luis Rubén Martínez Ortega nos está ayudando mucho en la logística de este importante evento. Y no quiero mencionar porque omitiría, y el que omite ofende. Yo les agradezco a todos los profesores, estudiantes, trabajadores propios y de otras entidades y de otras latitudes, por ahí nos están saludando de Venezuela, que se sumen a este importante evento que organiza nuestra facultad. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Laura Inés López Padilla y dejo en manos de la seguramente moderadora doctora Marcela Ángeles la conducción de esta tan importante conferencia. Muchas gracias, enhorabuena, gusto en saludarlos y por mi raza hablar el espíritu. Muchas gracias, señor director. La mecánica es la siguiente. Voy a presentar una breve semblanza de la doctora Laura Inés López Padilla. Posteriormente daremos entrada a su plática, a su charla, y dejaremos para el final las inquietudes, las preguntas que haya por parte de los participantes interesados en este evento. Gracias nuevamente y brevemente les voy a comentar que la doctora Laura Inés López Padilla tiene doctorado en estudios de las sociedades latinoamericanas, opción Economía del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina en la Universidad de la Nueva Sorbona, París III.
Durante 10 años fue oficial nacional del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo responsable del área social, así como de los temas de género y gobernabilidad, entre otros. Ha sido coordinadora de un gran número de proyectos sobre género, municipios, participación política de las mujeres, facilitadora, docente y tutora en numerosos talleres sobre diversos temas vinculados a la participación política de las mujeres y al ejercicio de la gestión municipal. Conferencista en temas sobre género, municipios y participación política de las mujeres. Durante 9 años fue la coordinadora de proyectos del Instituto Griselda Álvarez. Actualmente es presidenta de la Red de Apoyo a Mujeres Municipales y consultora independiente. Igualmente, a nombre de la REAM, asiste como observadora en la participación política de las mujeres en México, creado por InMujeres. Fue representante de la REAM en la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política para el Proceso Electoral 2017-2018, auspiciado por el INE. Ha sido también participante de la Comisión para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política de INE y en otros organismos. Formó parte del Consejo Consultor del InMujeres de 2006 a 2012 y en 2019 formó parte del primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México, siendo coordinadora del grupo parlamentario Benita Galeana, formando parte de la Junta de Coordinación Política del Parlamento. Esta es una breve semblanza de la trayectoria de las mujeres. Yo quisiera agregar nada más para dar inicio a esto, que la sociedad, sin las mujeres no existe la democracia. Las sociedades son mejores en la medida en que las mujeres conquistan más libertades, más derechos y más igualdad. Y en una sociedad democrática es una anomalía la exclusión de algún grupo del INE. Entonces le doy la palabra a la doctora y muchísimas gracias por participar en este evento. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Marce, que aparte de todo somos amigas de vida, pero ese es otro asunto. Bueno, voy a compartir una presentación. A mí me gusta las presentaciones porque más que venir a echarles un rollo, me gusta que sea visual. Listo. Perfecto. Listo, ya está. Entonces vamos a hablar de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto vamos a especificar por qué esto último de contra las mujeres en razón de género. Ahí es donde está el meollo del asunto. Bueno, ustedes vieron el día de ayer ¿de dónde se origina la violencia hacia las mujeres? Pues se origina a partir de las diferencias, lo cual se traduce en desigualdades, un proceso de discriminación hacia todo lo que resulte diferente, hacia lo que somos las mujeres, y se traduce en violencia. Entonces, la discriminación precisamente es la causa de la violencia, sirve para reforzarla e impide que las mujeres ejerzamos los derechos y libertades en total igualdad con los hombres. Pero esto no es nuevo. Tenemos que, desde el siglo XIV, se decía, cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tendrá el derecho a golpearla con el puño o el pie, romperle la nariz para que así desfigurada no se deje ver, avergonzada de su faz, y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Órale.
Esto en París. Tenemos también que se decía, aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia, una mujer debe depender de su padre, al casarse de su marido, y si éste muere, de sus hijos, y si no los tuviera, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma. Y finalmente, el peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Y esto lo dijo Lutero en el siglo XVI. Entonces, pues tenemos que la violencia hacia las mujeres, que es un abuso de nuestros derechos, no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo, pero lo peor del asunto es que actualmente se considera y se ve con mayor normalidad y naturalidad. Y sabemos que hay una cantidad de factores que nos llevan a la violencia hacia las mujeres y que esto tiene lugar tanto en el espacio público como en el privado. En México, pues se ha avanzado de manera, pues interesante a nivel de leyes federales y locales, precisamente para garantizar la igualdad, en contra de la violencia, el feminicidio, la discriminación y la trata de personas. Entonces se ha avanzado bastante en estas leyes, pero aún así seguimos teniendo problemas. Como ustedes saben, hace poco más de un mes, el 17 de octubre, se celebró los 65 años en los cuales se nos da derecho a las mujeres de votar y ser votadas a nivel nacional y para todos los cargos. Hubo antes algunos, en algunas entidades federativas que podíamos votar las mujeres, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, pero a nivel nacional y a todos los cargos, insisto, fue apenas hace 65 años. Mi señora madre murió hace 2 años, tenía 89 años y evidentemente apenas pudo votar hasta 1953. Entonces, realmente hemos tenido rezagos importantes en términos de hacer valer los derechos político-electorales plenos aquí en México. Antecedentes, mujeres que han sido precursoras de esta participación política. Como decía yo, fue hasta 1954 que realmente se pudo ejercer el sufragio en México a nivel federal. Precursoras, la primera diputada federal, la primera senadora, María Lavalle y Alicia Arellano, las primeras, la primera candidata a la presidencia, a nivel local, ya desde 1923 había posibilidades de voto. Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, que todo el mundo la conoce, la primera regidora, Rosa Torres, e igual a nivel municipal, Aurora Mesa, como presidenta municipal de Aguascalientes, la primera gobernadora, la maestra Griselda Álvarez, y a jefatura del gobierno de lo que era el Distrito Federal, Rosario Robles. Entonces, estas son las mujeres precursoras, las que estuvieron primero en el ámbito político. A nivel de las presidencias, solamente ha habido 6 mujeres que han querido y se han registrado como candidatas a presidentas. Rosario Ibarra, 2 ocasiones bajo el PRT, el antecedente del PRD de Morena, etcétera.
en el 82 y 88, Cecilia Soto del PT en el 94, Marcela Lombardo, que bueno, pasó como de noche, desgraciadamente, por el Partido Popular Socialista, Patricia Mercado en el 2006 por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, ya más contemporáneo, Josefina Vázquez Mota por el PAN en el 2012 y justo hace un par de años Margarita Zavala como candidata independiente, la cual no llega al día del voto ya que con antelación renuncia a su candidato. Todo esto, leyes, acciones y demás, nos llevan a que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, como ustedes pueden ver en la gráfica, desde 1952 hasta 1988, en este caso, era por arriba casi del 90%, llegando al 99.4% en el 52, que los hombres tenían el control en la Cámara de Diputados. Esta situación va cambiando, afortunadamente, y vamos incrementando la participación de las mujeres hasta que en 2018 se tiene el 48.48, casi 49,5% de participación de mujeres en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores se tiene actualmente casi la paridad, 49%. A nivel de las entidades federativas, pueden ustedes ver que también ha habido aumentos importantes en precisamente la participación de las mujeres. Ya no está tan rezagado el asunto. Hay algunos que todavía, por ejemplo, en el caso de Chiapas o en el caso de Morelos, pero ya son los menos afortunadamente. Todo esto se debió, pues no a la buena voluntad de gobiernos ni de legisladores o legisladoras, sino a cambios que vienen desde hace mucho tiempo. En 1993, o sea, desde el 93 se hicieron reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos, COFI, era con P, se me fue, y procedimientos electorales, en las cuales se plantean cuotas de participación, pero como recomendación y sin sanciones. En el 96 se hace una reforma en donde dice la cuota es 70-30, pero sin sanciones. En el 2002 lo mismo, pero ya se adiciona algo muy interesante que es la alternancia de género en representación proporcional. Ya hay sanciones, pero en esa época el COFIPE tenía una excepción, que era que si las candidaturas se elegían por método de selección directo, entonces la cuota no valía. En el 2008 ya se mejora la cuota en términos de mayor participación de las mujeres, 60-40. Se plantea la alternancia de género, pero hay un parrafito en donde decía que se debía de hacer, pero se exceptuaba el asunto de las cuotas si las candidaturas se elegían por método democrático, las cuales al leerlo nos dábamos cuenta de que, bueno, se supone que los partidos políticos, todas las candidaturas, las precandidaturas, pues se eligen de manera democrática. Entonces, parecía redundante, pero desde ahí
muchos partidos no respetaron las cuotas. Se hicieron otras reformas electorales. Por ejemplo, en 2008 se aprueba el 2% para la capacitación, promoción y el liderazgo político de las mujeres. En lo que era el Distrito Federal y Zacatecas fue el 3%. En el 2011, el Consejo General del IFE aprueba la reglamentación de ese 2%, ante la ausencia total y absoluta de un control sobre estos recursos. Se gastaban en la luz, en el agua, en cuotas del seguro social, en gorras, delantales, en todo lo que ustedes se imaginan, menos precisamente para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres. En un año anterior al 2011, se formó un movimiento que se llamó 2% y más mujeres en política, que estuvo integrado por sociedad civil, partidos políticos, académicas, y en las cuales durante un año nos pusimos a redactar el reglamento para estos recursos. Considerábamos que era una especie de violación, de violencia hacia las mujeres, en términos de que los partidos políticos se gastaban los recursos en otra cosa y no en lo que debía de hacerse. Se reglamentó para qué iba, se hizo un glosario de términos y se incorporó la figura de los programas anuales de trabajo que hasta la fecha funcionan, de los PATS, para precisamente de alguna forma obligar a los partidos políticos a que se destinaran estos recursos para lo cual debían de ser. Ya para el 2009, perdón, se me pasó, tuvimos el caso de las Juanitas, que yo no sé si algunas personas de las que nos escuchan, el caso de las Juanitas fue un caso en el cual 8 diputadas federales solicitaron licencia el día de la toma de posesión, precisamente para que en su lugar fueran ocupadas por hombres. O sea, ya se tenían las cuotas, eran medio obligatorias, medio se tenían sanciones, pero cuando llegan estas mujeres a tomar posesión como diputadas federales, renuncian, llega su suplente a ocupar la titularidad y, oh sorpresa, eran puros hombres. Entonces, de estas 8 diputadas, 4 eran del Verde, 2 del PRI, 1 del PRD y 1 del PT. Posteriormente, a raíz de ese suceso de las Juanitas, que por cierto, entre paréntesis, se les llamó el caso de las Juanitas porque justo en esa misma elección se le obligó a un señor que se llamaba Juanito a que dejara lo que era lo que ahora son las alcaldías, pero antes eran delegados, para que lo dejara, para que llegara una mujer. Entonces, se llamaba Juanito, y en el caso de estas diputadas, por eso le pusieron las Juanitas. Bueno, a raíz de esto, toma en sus manos el Tribunal Electoral del Poder Judicial para la Federación el asunto, y se da la sentencia 12.624 en el 2011, en lo cual, justo para evitar esa simulación en el registro de género, se dice: las candidaturas deben de ser propietarias y suplentes del mismo sexo. En la ley dice del mismo género, pero
el asunto es de que ya no pasara lo de las Juanitas, de que renuncien las mujeres para que el suplente sea hombre, sino para garantizar las cuotas de género es propietaria y suplente, o propietario y suplente deben de ser del mismo género. En medio de todo esto, o sea, de 2011 a 2016, los casos de violencia hacia las mujeres por razón de género, llamado violencia política, porque se da en el marco de las actividades políticas. Entonces, estas instituciones, el INE, el Tribunal Electoral, el INMujeres, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGOP, el CONAVIM, FEBIMTRA, la CEAP y la FEPADE, lo que hacen es integrar lo que se le denomina el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres. Se hace la primera edición en el 2016, la segunda en el 2017, ahora sí que corregido y aumentado. Y este protocolo da la base precisamente para conceptualizar lo que es la violencia política, de qué se trata la violencia política, cómo hay que atender la violencia política, etc. Ya se habían hecho acciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en términos de tipificar en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para tipificar la violencia política. Como ustedes saben, en la ley de acceso, el caso de México, se describe muy claramente cada uno de los tipos y modalidades de violencia de género, de violencia hacia las mujeres. Faltaba la violencia política. ¿Y qué pasaba entonces? Bueno, que todos los casos que llegaban como violencia política no estaban catalogados como violencia política, pero si estaban relacionados con algún delito electoral, entonces podían sancionarse. Pero no existía el marco legal. Entonces, para resumir, en la ruta de los derechos políticos de las mujeres. En el 16-17, el siglo pasado, se aprueba en Yucatán el voto de las mujeres y por eso Elvia Carrillo Puerto puede contender a un cargo en su estado. En 1922 se reconoce el derecho de las mujeres a votar en elecciones estatales y municipales. En 1947 se reforma el artículo 115 de la Constitución que reconoce el derecho de las mujeres al voto y a participar en elecciones municipales. En 1953, el derecho a votar y ser votadas. En 2014 se aprueba ya de manera general, es un gran salto, la paridad, pero solamente en cargos legislativos federales y locales. Una de las grandes carencias precisamente de esta reforma a la Constitución fue el dejar de lado las autoridades municipales. Entonces, muchos en todo el país, los estados estuvieron propugnando por precisamente a que en sus legislaciones locales, en sus legislaciones estatales, se aprobara la paridad en los ayuntamientos para los cargos de presidencias municipales, en sindicaturas y en regidurías. Pero en muchas entidades federativas tuvimos el problema de que se hizo lo que se le llama la paridad vertical, se incorporó la alternancia, pero en la paridad horizontal no pasó nada. Ejemplo, ¿a qué me refiero?
En esa época, por ejemplo, Zacatecas tiene 58 municipios. Eran 57 presidentes municipales, una sola mujer presidenta municipal, y como había la alternancia, entonces eran 57 mujeres síndicas y solamente un hombre síndico. Entonces, para evitar todo esto, los volvimos a movilizar, los estados y los movimientos de mujeres siguen empujando y se aprueba en muchos de las entidades federativas lo que le denominamos la paridad horizontal. Entonces, ya se tenía la paridad vertical y la paridad horizontal significaba, en este caso de Zacatecas, que la mitad estuviera de las planillas a la cabeza un hombre y la otra mitad a la cabeza una mujer. Entonces ya no íbamos a tener este caso de 57 presidentes municipales y una sola síndica y al revés. En 2019 se aprueba la paridad de género en todos los puestos de representación popular y empleos en el sector público. Esta paridad en todos los puestos de representación popular es la que da pie precisamente para exigir la paridad en las gubernaturas. Justo se dice, bueno, en la Constitución dice que es la paridad en todos los puestos de representación popular y empleos del sector público. Entonces, ¿por qué las candidaturas a gobernaturas no funcionan? Porque la ley no tiene ninguna excepción. Dice a todos. Como por ahí el dicho, ¿verdad? A todos. De las mojitas. Bueno, luego lo vemos. En el 2020 se aprueban las modificaciones a 8 leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres por razón de género. Les comentaba que la violencia política viene desde hace muchos años y se empujó también a partir de los organismos interamericanos, en este caso la OEA, en términos de presentar leyes estándar, manuales estándar, ver las experiencias, por ejemplo, de Bolivia, que es un país que ha estado muy avanzado en este tema, etcétera, pero no se había podido concretar en México realmente una tipificación de lo que es la violencia política hacia las mujeres en razón de género. Tenemos, por ejemplo, en ese sentido, comentarios. Aquí les presento uno que es tomado de esta campaña No es el costo, que la hizo el Instituto Nacional Demócrata con organizaciones, con organismos nacionales, en donde un magistrado, presidente, ex magistrado decía: las mujeres deben llegar por su inteligencia y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas. Órale, esto es violencia. Así lo decía un exdiputado local, porque acuérdense que todas las leyes tienen lagunas y, como se dice, desgraciadamente, las leyes como las mujeres se hizo para violarlas. ¿Y quién la está violando? O sea, violencia. Tú te quedas con la Comisión Municipal del Agua por ser vieja, porque tú vas a tratar con las mujeres porque es la del chisme y tú puedes lidiar con ellas. Es un alcalde que le dijo a una regidora. Y podemos tener muchos más casos precisamente de violencia. Su servidora, con otras colegas que trabajamos en el Instituto Griselda Álvarez
hace ya algunos años. Hicimos en el 2005, hace 15 años, un cortometraje, 45 minutos, que se llamó Casos y Protagonistas. Lo pueden revisar en YouTube y ahí aparece, Casos y Protagonistas. Lo interesante, por llamarlo de alguna forma, de este cortometraje, es que presentamos casos terribles de violencia política hacia las mujeres. En aquella época todavía no se llamaba violencia política. Eran simplemente agresiones de parte de personajes en contra de estas mujeres políticas que ya estaban en el cargo de presidencias municipales en Oaxaca. Entonces, no es nuevo, desgraciadamente, no es nuevo. Tenemos problemas importantes en este sentido. Pero entonces, al final, ¿qué es la violencia política en razón de género? ¿Qué es? Está totalmente definido en las modificaciones que se hicieron a la reforma en materia de violencia política. Aquí, si quieren tomarlo, está en el Diario Oficial de la Federación del 13 de abril de este año, y pueden consultar a detalle todas las modificaciones que se hicieron a todas estas leyes para que se pudiera tipificar y por lo tanto sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las reformas legales en materia de violencia fueron evidentemente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción, omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública y privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer y le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley. Estamos hablando de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. Entonces queda muy claro diciendo que cualquiera, en pocas palabras, puede ejercer esta violencia política hacia las mujeres en razón de género. Y hay dos aspectos bien interesantes aquí. Le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferencial. ¿A qué se refiere esto? Y esto va un poco vinculado a los medios de comunicación, a todo lo que implica la parte digital, las redes, Facebook, el Messenger, cualquiera de estos medios digitales. Porque, por ejemplo, ustedes saben que en el caso de la política, como en otros ámbitos, pero en la política es muy claro, a las candidatas o precandidatas se les ataca a partir de su físico, su vestimenta, su vida personal. Y a los hombres se les ataca principalmente por su vida pública, no por su vida privada. Ah, tenemos este candidato que tiene un amante. Ah, pues sí, los hombres tienen amantes, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero si una mujer candidata esta señora tiene un amante, se la comen, sea o no cierto. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que en Facebook, y ustedes lo han visto, ¿no? Ha salido en las noticias, sacan una foto, que además ha sido alterada, de una candidata en traje de baño, es otra mujer y le ponen la foto de la candidata y dicen, esta candidata, su anterior trabajo fue ser bailarina en un table dance y sale la mujer. Finalmente, estas fotos pueden llegar a las manos, a los ojitos de sus hijos e hijas, de su familia, de su pareja, etc. Entonces, no es nada más la agresión hacia aquella mujer, sino también es una agresión a su familia, insisto, a sus hijos e hijas y demás. Pueden sus hijos e hijas muchas veces padecer de bullying, porque dicen, ay, mira, tu mamá salió en Facebook, y es cierto, tu mamá trabajó en un table dance, y tu mamá, y de ahí se van aumentando. Entonces, tienen un efecto desproporcionado, por poner un ejemplo, que en el caso de los hombres. Porque además, como decía hace un momento, estas mujeres están en el ámbito privado y se les agrede de manera importante. Y tienen un impacto diferenciado que va muy vinculado al impacto diferenciado. Bueno, vamos más rápido. Es diferente la violencia política a la violencia política en razón de género. Existe la violencia política, pero la violencia política se da por opositores en la esfera pública, alrededor de las elecciones, para alterar resultados, sí hay violencia física, psicológica, secuestro y demás, pero no es por ser mujer. Acá, en el caso de la violencia política por razón de género, la palabra clave es por el hecho de ser mujer. Así como el feminicidio
es diferente a un homicidio doloso o este tipo de clasificaciones de parte de los, de las leyes. En este caso, la violencia política se puede dar a hombres y mujeres, pero la violencia política contra las mujeres en razón de género es única y exclusivamente por el hecho de ser mujer, porque una mujer se está dedicando precisamente a velar por los derechos de otras personas, porque está en la vida pública en un espacio que tradicionalmente era asignado a los hombres. Entonces, ese es el problema. La violencia política entonces se basa en elementos de género por el simple hecho de ser mujer. Puede haber violencia política psicológica, física, patrimonial, simbólica, eso es bien importante. Económica, sexual y feminicida. ¿Quiénes pueden cometer actos de violencia política? Ya lo decía la definición, pero aquí vamos cualquier persona, funcionarios o funcionarias, ministros de culto, puede ser partidos políticos, medios de comunicación, organizadores de campaña, casi cualquier persona. La violencia política se puede presentar en cualquiera de las etapas del proceso electoral. En la preparación de la elección, en la jornada, al momento de los resultados, en el dictamen, pero también en el ejercicio del cargo. Esto se da precisamente después de ser electas, cuando ya tomen posición, y entonces esto se da mucho en las autoridades municipales. Y se da también al interior de los soples y al interior de muchos de los ayuntamientos y demás. Es terrible la violencia política que se ejerce contra las mujeres en el ejercicio del cargo. E insisto, se da con mucha mayor frecuencia a nivel municipal, pero también se da a nivel, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, con las concejalas y con las diputadas locales. Salen un poquito del patrón, por llamarle de alguna forma, las diputadas federales o las senadoras. Pero las diputadas locales y las autoridades municipales o aquellas trabajadoras a nivel del ayuntamiento, a nivel municipal, son las que tienen mayor problema de violencia política y ya están en el ejercicio del cargo. Me ha tocado estar en reuniones con en lo que era la FEPADE, en cómo mujeres regidoras hablan de una violencia de parte del presidente municipal. No. O sea, me tardaría horas, desgraciadamente, en el anecdotario de estas terribles situaciones. Entonces, parte de la violencia, decíamos, es la violencia económica. En este caso, el consejero Murayama presentó esto en donde, por ejemplo, cuánto se gastaron los partidos políticos en el gasto de las mujeres, de las candidatas. Hubo paridad en términos de las candidaturas, porque así lo mandata la ley. Pero a nivel de gasto, los partidos gastaron solamente el 33% de su presupuesto en las mujeres, 67% en los hombres. Esto es violencia económica de parte de los partidos políticos. A nivel de la violencia digital, o sea, hay estudios bien interesantes sobre la violencia digital hacia las mujeres políticas. Y es
terrible, terrible. Hay cursos, hay pláticas de cómo estas mujeres pueden eventualmente, ahora sí que campechanear, por llamarle de alguna forma, todo lo que se refiere a la violencia digital. Es horrible lo que les hacen a estas mujeres. Y no hay, por ejemplo, está la ley Olimpia, ¿no? Que recientemente aprobada, pero solamente habla de compartir imágenes y situaciones sexuales. Esto tiene que ampliarse porque reciben amenaza, robo de identidad, uso indebido de datos, chantajes, montajes y edición de videos, el acoso que sufren estas mujeres a través de los medios digitales es impresionante, impresionante. Todo lo que es el doxing, los bots y todo lo demás es realmente un problema que no se ha terminado de solucionar, y aunque Facebook, Google y demás dicen, no, sí, lo vamos a hacer, sí, vamos a bloquear este tipo de mensajes y demás, resulta muy complicado para estas mujeres. Bueno. Tiene la legislación 14, las cuales son causales de violencia política. Las pueden revisar en la legislación. Ahorita no vamos a entrar, son muchas, pero de estas 14, las conductas, por ejemplo, pueden ser, como lo dice la definición, realizadas por un servidor público, funcionarios, funcionarias partidistas y demás, precandidaturas, y si es por todas estas personas, funcionarios, funcionarias partidistas, servidores públicos, candidatas, candidatos, etcétera, las penas por estas causales de violencia política pueden aumentar 1/3. Por decirlo de alguna forma, si yo voy como una persona común a agredir a una candidata, pues sí voy a tener una sanción. Pero si yo soy una funcionaria partidista y voy a agredir a una candidata, las penas aumentan hasta 1/3. Pero además, si se emplea violencia física, sexual o amenazas, se impondrá ya de entrada de 4 a 7 años de prisión. Una concejala de Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, fue de Coajimalpa o de la Magdalena Contreras, bueno, no me acuerdo, fue víctima de intento de homicidio de una funcionaria partidista de un partido evidentemente diferente al de ella. Entonces hay cosas realmente terribles. Pero además de esto que dijimos, las conductas fueran cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo originario o comunidad indígena, la pena se incrementa todavía una mitad. Es decir, si yo tengo una pena de 7 años de prisión, pero fue contra una mujer de un pueblo originario, entonces sería 7 más 3,5, sería 10 años y medio de prisión. Parte de las mismas penas, por ejemplo, en las obligaciones a los partidos políticos, si incumplen con las obligaciones para prevenir la violencia, se reduce hasta el 50% de su financiamiento y en casos graves hay la posibilidad de cancelar el registro. Tenemos también como motivos o causas, por decirlo así, de violencia, de no registro a candidaturas que tiene que ver con género,
es lo que ustedes seguramente han escuchado hablar las semanas pasadas, que es el que tiene que presentar precandidatos y candidatos, principalmente hombres, la declaración 3 de 3, en donde en esta declaración 3 de 3 se dice que no tienen antecedentes de violencia sexual, que no son deudores alimenticios y que no tienen antecedentes tampoco de violencia política. Entonces, si una persona tiene antecedentes de esto y demás, se le va a negar en principio su candidatura. El INE está haciendo precisamente todo un registro en términos de sobre cuestiones de violencia política, va a estar revisando la 3 de 3 para que los candidatos la presenten y se pueda tener precisamente muy claro que no sean personas y hombres violentos previamente. Hasta el 31 de agosto del 2020, según la Fiscalía General de la República, se tenían entre 2016 y hasta el 31 de agosto 120 casos de violencia política por razones de género. Entonces, estos son los que se han podido, dijéramos, hay una carpeta de investigación, pudo hacerse el seguimiento y demás. Son muchos más casos que estos. A nivel de las entidades federativas, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala son aquellas entidades que se recibieron mayores casos y se inició un proceso de investigación. No quiere decir que en los otros estados no haya habido muchos más casos. Estos son los denunciados. Pero entonces, ¿por qué las mujeres políticas no denuncian? Porque son los denunciados, Ministerio Público, se abre una carpeta, o Cefaline, etcétera, de lo que se haya tratado. Primero, por un desconocimiento socializado de este tipo de violencia, por sus alcances y formas de sancionar. Las mujeres no saben, muchas no saben que han sufrido violencia política. Hay un gran desconocimiento de esto. Del concepto, las prácticas y afectaciones. No, efectivamente, no identifican que sufren. Hay incertidumbre respecto a la autoridad y la vía competente. Sí, entonces, ¿a dónde voy? No, pues voy a tribunal, voy a la Fiscalía Electoral, voy al INE, al OPLE, donde voy, ¿realmente me van a hacer caso? Aquí insuficientes redes de apoyo en términos de acompañar a estas mujeres a que puedan denunciar, a que tengan ese soporte para enfrentar un proceso que es bastante complejo. Tienen miedo a represalias, amenazas y acoso de parte principalmente de sus partidos políticos. Temor a arruinar sus aspiraciones políticas, miedo a ser clasificadas o estigmatizadas, tienen vergüenza ellas mismas de ostentarse como víctimas. Y eso pasa en todas las formas de violencia, yo no quiero ostentarme o sentirme víctima. Y finalmente, hasta hace unos meses, era la inexistencia del marco jurídico. Ya lo tenemos. Estamos en proceso electoral, vamos a ver si realmente la existencia de este marco jurídico y que cada una de las instituciones ya tiene mucho más claridad de su competencia, de sus funciones, a través de los cambios en 16 legislaciones, a ver si realmente se incrementan de manera sustantiva las denuncias. La mala noticia es que
a mayor participación de las mujeres, hay un mayor incremento de la violencia política hacia las mujeres. Y sabemos que el principal espacio donde estas mujeres tienen o sufren más bien actos de violencia es al interior de sus partidos políticos y después a nivel comunitario. Pero en los partidos políticos es terrible. Bueno, entonces, hasta aquí es la parte general, muy rápida. Hay muchas más cosas que tocar en términos de la violencia política. En la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, se ha trabajado con bases de datos, se han hecho cuestionarios, tratar de hacer seguimiento con las mujeres, les han dado cursos, etcétera, y hay que seguir avanzando. Asimismo, en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, con el INE, con el Tribunal Electoral, se ha hecho seguimiento, se tienen mucha información al respecto, pero realmente hay mucho por hacer, sobre todo directamente con las mujeres. Y para demostrar un poco más específico este asunto de la violencia política, muy rápido les voy a compartir. El año pasado hicimos una investigación sobre la violencia política en las elecciones del 2018 con concejalas y con diputadas locales menos federales en la Ciudad de México. Entonces, algunas de las cosas que sacamos, por ejemplo, es que, bueno, lo que tuvimos fueron a nivel de participación, 14% diputadas federales, 23 diputadas locales y las concejalas casi 62%. A nivel de las concejalas, la mayor parte de violencia que ellas nos manifestaron fue violencia económica, violencia verbal, violencia simbólica. A nivel de las candidaturas a diputadas locales, igual. Violencia económica, violencia verbal y violencia simbólica, las principales. A las diputadas federales ahí cambia un poquito y es violencia económica también, verbal, simbólica, pero ya aparece lo que es la violencia psicológica. No las dejan participar, les bloquean iniciativas y bueno, una cantidad de cosas. Como conclusiones tuvimos, la violencia simbólica y la violencia verbal son los tipos de violencia que más sufrieron las candidatas, aquí no es regidoras, es a concejalas y diputadas. Baja la tendencia en los porcentajes de la violencia física y sexual. Las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, con mayor violencia simbólica y verbal a nivel de las mujeres aspirantes a cargos de elección popular, fueron la delegación Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa. Las alcaldías con menor violencia simbólica y verbal fueron Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Del 1 al 7 por tipo de violencia detectada en todos los casos, primero fue la violencia simbólica, después la violencia verbal, la violencia económica, violencia patrimonial, psicológica, física y sexual. Y ya para terminar, porque ya estamos en el tiempo, tenemos el violentómetro de violencia política, en donde, como el violentómetro, dijéramos, de género, la parte de violencia más leve, por llamarle así, son bromas hirientes, agresiones verbales, no restringen el uso de la palabra,
ridiculizan, descalifican, humillaciones en público, imágenes denigrantes, dañar materiales de campaña, y así le llevamos hasta definitivamente ataques, violencia física y sexual, que terminan también con el feminicidio. Y cosas tan sutiles, en una de las entrevistadas aquí en la Ciudad de México, nos decían que los de su mismo partido, a las mujeres las mandaban al final para que literalmente no salieran en la foto. Y los hombres estaban en primera fila. Eso es violencia. A partir de las reformas a todas estas leyes a nivel federal, pues viene el proceso de armonización de las legislaturas locales. En el caso de la Ciudad de México, se armonizó, pero no va a aplicar para el próximo proceso electoral, porque hay un tiempo específico en el cual se decía, se puede cambiar la ley electoral tanto tiempo antes de que inicie el proceso electoral. Y en el caso del Congreso de la Ciudad de México, no se cumplió esas fechas con la debida antelación, entonces está aprobada, pero no va a ser aplicada. Hay muchas entidades federativas que afortunadamente pudieron armonizar a tiempo sus legislaturas, pero hay otros que tampoco, como en el caso de la Ciudad de México, no pudieron armonizar. Aquí está la página en donde pueden conseguir el protocolo para la atención a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ya está armonizada las leyes, hubo 17 y 16 cambios legales, pero este protocolo que fue hecho por todas estas instituciones tiene precisamente el marco normativo de atribuciones y límites de actuación para intervenir y encauzar los procesos de atención en casos de violencia política. Sí, está muy didáctico, establece los diagramas, procedimientos de atención, intervención, y se articulan puntos de conexión precisamente y rutas a seguir en casos de denuncia, qué hace qué institución en términos de atención o de denuncia también, sugiere acciones inmediatas de denuncia, etc. Si a alguien le interesa profundizar, entender mucho más, claro, qué hace cada una de estas organizaciones y cómo todas en conjunto apoyan a las mujeres que han sufrido violencia política por razón de género, total y absolutamente recomendado. Tenemos también esta guía que le hizo la FEPADE, hoy la FEDE, que es una guía ciudadana para atención de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es más, dijéramos, más gráfica, así como viene en la portada, es mucho más fácil de leer, pero también está muy interesante. Y está la última, que es también un documento que fundamentalmente es hecho por la CNDH con la participación de otras instituciones, que también nos habla de la violencia política, pero desde la perspectiva de los derechos humanos. Todas tienen perspectiva de derechos humanos, pero esta como que profundiza más en este sentido. Antes de terminar, les quiero recomendar que puedan entrar a la red Innovación, es con doble N, y que es un programa del Instituto Nacional Demócrata que precisamente está
dedicado al trabajo en materia electoral en América Latina. Es muy interesante porque aparte de que produce materiales muy interesantes, tiene un área de género y demás, tiene cursos virtuales, cortos relativamente, muy bien hechos, muy interesantes, dentro de los cuales uno, por ejemplo, es el de violencia política. Se puede entrar, se ven las fechas, se inscribe y es de, digamos, autodidacta, por llamarle de alguna forma, en términos de que se va al ritmo de cada participante avanzando en cada uno de los módulos. A nivel de información en general de América Latina, está una página que se llama América Latina Genera. Y América Latina Genera es también un programa especial de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la cual igual hay toda una parte sobre gobernabilidad, participación política, documentos de América Latina sobre CEDAW, Belém do Pará, etcétera, en los que se puede hacer seguimiento y es verdaderamente interesante. Y finalmente, para toda la información de México, está la página del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde pueden entrar y hay información estadística, hay información bibliográfica, etcétera, pero está única y exclusivamente de México. Finalmente, a lo largo del tiempo, y ahí sí haciendo gala, por decirlo así, de mi experiencia de hace muchísimos años en el tema, es fundamental seguir avanzando en la sororidad de las mujeres, la creación de redes, el crear alianzas y sobre todo el colocar la causa de las mujeres por encima de las posiciones partidarias. Con el movimiento 2% y más de mujeres en política, les decía yo, participaron partidos políticos y se llegó a la conclusión del reglamento, su aprobación, etcétera, cuando realmente hubo esta sororidad, esta creación de redes, de alianzas, de estar por encima de las posiciones partidarias. Hay una alianza, por ejemplo, actualmente de mujeres diputadas de todos los partidos, y se han tenido avances importantes. Entonces, esto va a ir poco a poco, el haciendo frente a todos los tipos de violencia, pero en este caso a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Podríamos extendernos a todo lo que implica la paridad, a todas las reformas electorales. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, pero bueno, yo espero que les haya resultado interesante. Y para terminar y para reflexionar, hay esta periodista española, Carmen Morán, a mí me encanta, que dijo, los hombres están en la política, las mujeres pasan por ella, los varones parecen insustituibles, las mujeres intercambiables. Mientras no se cambie esto, seguiremos padeciendo violencia, menor participación política, etc. Muchas gracias. La participación y esta plática ha sido muy enriquecedora con muchos datos. Se ve que detrás de esto hay una experiencia vasta en el tema y ante ello la inquietud que prevalece en las personas que están preguntando vía Facebook. Dice una de ellas, no tiene aquí el nombre, dice, si se vive ese nivel de violencia donde se hacen las leyes, se legisla, se gobierna, entonces, ¿qué puede esperar el pueblo, los subordinados para erradicar la violencia? Esa es una. Después hay otra que viene de Facebook, dice, la situación actual de la violencia política contra las mujeres en razón de género será porque el sistema político que ejerce el poder político a través de cualquier institución está en una mayoría de los casos en manos de los hombres.
Es decir, se aluden en las preguntas y la inquietud al ejercer la violencia directamente por los hombres. Y hay otra pregunta que es más hacia el ámbito de cuerpos colegiados a la academia, que señala, dice, te dan las gracias, dice doctora Laura, gracias por su claridad y la diferenciación conceptual. Solo una pregunta, ¿la violencia política se restringe al ámbito del gobierno o puede también ejercerse en el ámbito académico? Por ejemplo, elecciones de directoras, rectoras y en contiendas para cuerpos colegiados. Si quieres responder a ellas en lo que... Sí. Esto es bien interesante y gracias por las preguntas. Definitivamente se piensa, o más bien lo hemos visto, que el hecho de una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, definitivamente las condiciones cambian. A mayor presencia de mujeres diputadas locales federales, senadoras, en los ayuntamientos, definitivamente las condiciones cambian a nivel global. En todos los espacios claro que hay sus excepciones, en las cuales a mí me ha tocado en N cantidad de espacios que me dicen, sí, pero también las mujeres les ponen el pie a las otras mujeres. También las mujeres se pelean entre las mujeres, etc. Sí, es cierto. Sí, hay mujeres bien machistas, mujeres que están ahí al lado de la cultura patriarcal. Sí, es cierto. Hay mujeres que les falta experiencia, también. Que están menos capacitadas, también existe. Pero definitivamente, en estos espacios donde hay mayor participación de las mujeres, es mucho más rápido el que estas mujeres lleguen, o más bien recorran el camino hacia el empoderamiento personal, el empoderamiento político y el ir trabajando en la causa de las mujeres. Porque todos estos factores, la violencia, menor salarios y una cantidad de cosas, la vivimos todos los días. Entonces, nosotras tenemos esas posibilidades de ir avanzando, de hacernos nuestras las causas de las mujeres y en el caso, por ejemplo, de hacer las leyes, en el caso de trabajar en organismos públicos, definitivamente las condiciones van cambiando poco a poco. Porque normalmente en todos estos espacios están los hombres que por un lado ni quieren, ni les interesa todo lo que implica la causa de las mujeres y entonces lo dejan de lado, ¿no? Y en el caso de las mujeres es avanzar, pelear, luchar, si bien hay obstáculos terribles, los famosos techos de cristal, techos de cemento y todos los techos posibles, igual se tratan de romper para ir avanzando. Ahora, en la siguiente pregunta sobre si es violencia política, también yo lo catalogaría como violencia política, definitivamente. El no dejar participar al interior de las instancias universitarias. Pero también todo depende, digo, yo no conozco los ya sea estatutos, reglamentos y demás, al interior de las universidades y seguramente cada escuela, cada facultad o cada universidad tiene sus mecanismos diferentes, ¿no? Entonces ahí también habría que ir a las particularidades en cuanto a la reglamentación interna de todos estos espacios. Sí. Muchas gracias, Laura. Aquí Rosa Elena Cortés Álvarez dice, bueno, si existe una denuncia y no se resuelve y pasan los años y sigue la violencia, entonces el problema es más grande y se encuentra en el sistema judicial, ya que existe corrupción, complicidad y omisión.
Si no se exige un verdadero cambio en el sistema judicial, seguirá la impunidad. Y más o menos en el mismo sentido, Nonato Torres dice, ¿cómo se podría disminuir, ya que erradicar es bastante complicado el nivel de violencia cuando las leyes no favorecen a las mujeres? Sí, definitivamente hay problemas judiciales importantes. Por eso yo decía, hasta ahora hasta antes más bien del cambio en toda la legislación, el caso de violencia política, era muchísimo más difícil hacer el seguimiento de una denuncia, porque la misma FEDE actual, FEPADE anterior, decía, si esta denuncia no tiene algún elemento de delito electoral, entonces yo no puedo proseguir, porque no tengo tipificado lo que es violencia política. Y por eso era el empujar que estuviera tipificada. Actualmente ya está tipificada, no solo en la ley de acceso, sino en muchas leyes. Entonces, en principio, las denuncias tienen que ya seguir un cauce porque ya hay una tipificación y hay un marco legal que la respalde, cuando actualmente cuando anteriormente, perdón, no existía ese marco legal. Ahora, es cierto que la justicia no se aplica igual y que el decir hay que aplicar la justicia con perspectiva de género es de a de veras. Por ejemplo, en el caso de muchos juicios, igual ante la FEPADE, anterior FEPADE, nos decían, y ya están las estadísticas, pero no quise llenar de más estadísticas, en términos de que muchos de estas denuncias por violencia política hacia las mujeres por razón de género, los jueces se hacían a un lado. Decían, no, yo me retiro del caso. Y entonces que lo tome alguien más. Y hubo retrasos impresionantes precisamente porque los jueces decían, no, yo no le entro, porque además no sabían de qué se trataba. Entonces, hay realmente muchos problemas. Los avances del Tribunal Electoral fueron fundamentales, pero aún así es, bueno, si es violencia física, entonces no es por motivo político, sino porque el marido se enojó, entonces no es esta ventanilla de violencia política, sino es la ventanilla de enfrente en violencia familiar, o sea, ese tipo de indefiniciones, ¿no? ¿Y la segunda cuál era? Perdón, Marce. Sí, agrego aquí, decía, por ejemplo, que la cuestión de la corrupción, es decir, estamos inmersos en un sistema de gobierno, de leyes dominados por hombres, en donde permea en todo sentido la corrupción. Eso es por un lado. Y por otro, había una más que dice que mientras que no haya independencia política, pues definitivamente la violencia de la violencia política por cuestión de género seguirá. Es decir, eso en términos generales son las inquietudes que se están manejando, que se están manifestando, a reserva también de en varios mensajes, felicitación por la claridad en la exposición, doctora. Pues muchísimas gracias. Bueno, de esto, por ejemplo, sí, la corrupción es importante y demás, pero no tanto a nivel de la violencia política. Digo, porque me ha tocado trabajar, estar en contacto con mujeres que han sufrido violencia, pero era más esta laguna legal que estrictamente la corrupción. Okay. Sí, estas lagunas legales que muchos no le querían entrar al negocio, ¿no? La falta de denuncia de parte de las mujeres y todas estas cosas, ¿no? Más que corrupción en sí, eran presiones, muchas
mujeres nos han dicho, no, pero yo no denuncio, yo no digo nada, porque entonces mi líder se va a enojar conmigo y si tenía .0001 de posibilidades de entrar a una candidatura, si yo denuncio, o sea, va a ser absolutamente nada, etcétera. Entonces, existen las leyes ya ahorita, y por eso decía yo, vamos a ver en este proceso electoral cómo nos va en términos de denuncias, de mecanismos y demás, ya que está la ley, ¿no? O sea, pasar de la igualdad de derecho a la igualdad de hecho, ¿no? En términos políticos. Ahora, independencia política, no sé a qué se refiera. Independencia económica. Ah, yo entendí independencia política. No, definitivamente la independencia política es fundamental. Económica. Ajá. La independencia económica es fundamental. Y eso le pega mucho a las candidatas. Yo ponía que se les dieron apenas el 30% de los recursos de los partidos a las campañas de las mujeres. Y las mujeres somos incapaces en la mayoría de las ocasiones de voy a hipotecar mi casa para meterla a mi campaña política. Totalmente incapaces. Los hombres sí lo hacen. Las mujeres, si no tenemos independencia entonces económica, tenemos que estar estirando la mano para que nos den recursos para hacer una campaña, y por otro lado tengo la triple jornada porque como acá no me pagan nada y yo soy jefa de familia, todos estos problemas que son la base no solamente de la violencia política, sino de todo tipo de violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto en la violencia intrafamiliar que platicas tú con la señora y le dices, oiga, pero ya, deja a este hombre condenado, maldito, ¿y yo qué hago? Yo no sé hacer nada. ¿Qué hago si no puedo mantener a mis hijos e hijas? Cuando se dan cuenta que viven violencia. Entonces, definitivamente, por ejemplo, hay toda una tesis de la CEPAL en términos de participación política para las mujeres, en donde dice precisamente que una mujer para que participe plenamente en el ámbito político necesita forzosamente, o así lo dice la CEPAL, haber logrado el empoderamiento económico. Pues bien. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. No sé si tengas algo más que agregar, alguien que quiera comentar algo, y si no es el caso, le paso el micrófono a la maestra Vanessa, no sin antes agradecer esta charla que ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marce, y gracias pues por la invitación a través tuyo de participar en esto. A mí me encanta pues compartir un poco de esto, que la gente pregunte. O sea, realmente muchas gracias. Gracias. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctora, por tan interesantes datos que nos da. Quisiéramos, para cerrar la conferencia, invitar nuevamente al maestro Alfredo Cuéllar Ordaz para que nos haga favor de entregar los reconocimientos correspondientes. Sí, con mucho gusto. Pues sí, muchísimas gracias, doctora Laura Inés. Extraordinarios conceptos. No cabe duda, cada vez que profundizamos en este gravísimo tema, aprendemos todos muchísimo. Fue muy enriquecedor para nosotros conocer estos puntos de vista, conocer su experiencia, la numeralia, los datos históricos, todo lo que nos compartió, cosa que nuestra facultad desde luego se siente muy halagada y agradecida por esto. Vamos a entregarle, Vanessa, ¿quién me va a hacer el favor de apoyar con la constancia virtual? Ahora que en algún momento dado podamos tener la oportunidad de entregársela personalmente en forma física, pero le entrego esta constancia de participación en esta importante conferencia, doctora Laura Inés López Padilla,
esperando contar con su presencia en posibles futuros eventos. Y desde luego creo que todos los que estuvimos escuchando atentos a su conferencia, pues nos dejó precisamente un conocimiento, una posición y muchas cosas que hacer en el tema de la violencia política contra mujeres por razón de género. Enhorabuena, doctora, muy agradecida a la FES Cuautitlán y los organizadores por estar con nosotros en esta tarde-noche. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y yo con todo el gusto, si me vuelven a invitar, estoy aquí con ustedes. Tenga la seguridad que así va a ser. Hay una maldición en la FES Cuautitlán, el que viene una vez, regresa muchas veces. Encantada. Eso es cierto. Bien. Y ahora le hago la entrega a mi estimada y querida maestra Marcela Ángeles Aguajara por su muy precisa y atinada mediación, moderación para esta plática. Y desde luego agradecemos también que hayas aceptado esta invitación para también compartir tus puntos de vista y tu presencia en este importante evento. Muchas gracias, Marcelita. Fue un honor tenerte aquí como moderadora. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer para mí. Muchas gracias. Y gracias a todo el equipo. No, adelante. Bien, dejo el micrófono en Vanessa, que seguramente concluirá esto, a no ser que haya... Nada más pedimos unas palabras del doctor Montiel, nuestro secretario general. Desde luego, sí, doctor Montiel, adelante. Adelante, mi estimado Paco. Muchas gracias, licenciada Vanessa Huachín, maestro Jorge Alfredo Cuellar. Pues ha sido un gusto, doctora Laura Inés, escuchar toda su disertación en este tema de la violencia política también hacia la mujer y sobre todo por el motivo de género. Precisamente lo que hemos escuchado estos días a partir del día de ayer nos hace reflexionar, como lo dijo el maestro Cuellar, que por el lado que lo queramos ver, por el tema de la política, por el tema de la familia, por el tema de las escuelas, por el tema de la vida cotidiana en las calles, en el transporte colectivo, siempre el tema de el riesgo y el acoso hacia la mujer y la cuestión de violencia está en todos lados. Cada vez entendemos más también, pues, por qué está la mujer levantando la voz, que ya no puede ser factible eso. Yo solo reflexionaba algo, siempre decimos, pues, en el marco legal, que para lo que son las clases necesitadas, para la gente que no tiene recursos, pues son precisamente para quienes no pueden contratar un abogado, para quienes no pueden defenderse ante una cuestión injusta. Pues cuántas veces vemos y a la fecha que vemos personas que incluso no han tenido un juicio. O sea, ahí ya hay una violencia contra el tema de la diferencia de clases. Y si a eso le agregamos el tema que siempre la mujer también va a estar peor en el asunto, por todo lo que lamentable es, ¿no? Que esto viene desde el tema de la cuestión cultural, desde la época de Lutero, y en ese sentido siempre la mujer tenía que tener este papel secundario para lo que significaba la relación humana, ¿no? Pero ya no puede seguir la cuestión de esa naturaleza, y desde luego, por eso, desde el día de ayer y estos 16 días, la UNAM, el país y el mundo tienen el color naranja, porque precisamente no se puede ya permitir ningún tipo de violencia contra la mujer, ni en este terreno que usted nos ha mostrado, en el terreno político. No se vale que aún el actual gobierno diga, no, pues el tema del machismo y el tema de la violencia de la mujer era por el tema de las administraciones anteriores y pues puede ser que sí, pero no por el hecho de un cambio de gobierno como tal. Este es un tema cultural que tiene que venir poco a poco y la universidad juega un papel fundamental. Ayer nos quedó muy claro todo eso. Yo de veras
me enriquecí mucho con su participación y me encanta ver que al menos de los 140 asistentes que estamos en este Zoom, la gran mayoría compañeras mujeres. Pero también me da mucho gusto ver a muchos compañeros míos porque el mensaje no va solo para la mujer. Creo que ellas cada vez lo tienen más claro. Somos nosotros los que definitivamente nos debe de quedar claro que tenemos que ir en el acompañamiento de este momento histórico que se está viviendo. Ese es mi comentario y bueno, pues agradecer a todos, obviamente maestra Marcela Ángeles, pues a nombre de la Comisión Interna de Equidad de Género. Es un orgullo que la Vespa Utitlán cuente con esta Comisión Interna de Equidad de Género, recientemente con los nuevos lineamientos que estableció la UNAM. Creo que no necesitamos gran cosa de lo que la universidad pide, algunos ajustes que ya se comentarán en el pleno del Consejo, pero un orgullo lo que tiene la Vespa Utitlán en su Comisión Interna de Equidad de Género. Y prueba de ello son todos estos eventos que se han realizado. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Pues enhorabuena y a esperar los eventos que siguen. Muchas gracias, doctora Laura Inés. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Con esto cerramos las actividades del día de hoy, pero como bien dice el doctor, continuarán durante 16 días más. Y por eso los invitamos a que el próximo lunes 30 de noviembre nos acompañen a la inauguración de la exposición virtual El alma no tiene género 2.0, donde se presentarán diversos carteles con la temática de género, diseñados por los alumnos de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de esta facultad. Los esperamos entonces en esa exposición. Que pasen muy bonita noche. Gracias igualmente a todos. Gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, Gracias. buenas noches.